y todavía más aún porque son causas globales. En muchos de los sentidos, lo que está pasando hoy no está limitado a las fronteras de Colombia, sino a las fronteras, si podemos llamarlo así, más que a las fronteras, al globo terráqueo, por lo menos. Entonces, uno va, mira y se da cuenta y que se gasta un 20% más en los mismos productos y en las mismas cantidades que compraba antes. Ahí está la evidencia palpable de lo que está sucediendo en la economía. Una economía que aún sigue creciendo, como lo vamos a ver de manera importante, para este año incluso, un indicador interesante de crecimiento, pero con claras evidencias de lo que aquí hemos dado en llamar a nivel global entre sombras y grises. Entonces, muchas gracias pues, a todos los que se inscribieron, un poco más de 25 personas, a los que se han acercado, inscritos o no, a esta actividad que no dura sino una hora. Entonces ya apenas contamos con 58 minutos. Voy a tratar de hablar, de presentarles números, pero más que números, voy a tratar de que ustedes no se angustien. La idea de todo esto no es que nos sentamos como aterrados y que no sepamos para dónde coger, o que al final, digamos, nos llevó el mismísimo patas. No, esa no es la idea. La idea es que podamos ser optimistas en medio de las dificultades, que podamos entender lo que está sucediendo y que podamos apoyar de alguna forma para que las autoridades tomen decisiones acertadas en medio de una situación que es realmente, a mi juicio, inédita. No es una situación que se haya presentado antes, sino que se está presentando ahora. Muy bien, entonces nuestro temario, el temario de hoy va a consistir simplemente en tres temas. En primer lugar, una fuerte turbulencia económica, analizar esa fuerte turbulencia económica, sus causas y sus orígenes. En segundo lugar, mirar en qué consiste esa tormenta perfecta, que ha sido llamada así porque se presentan factores internos, factores externos, de una dimensión desconocida, con un impacto absolutamente abismal, pero que ponen a tambalear inclusive a países desarrollados. Hoy Europa está, aún más que Estados Unidos, más cerca de la recesión. Estados Unidos, muchos le apuestan a que si mañana será un nuevo parte de crecimiento económico negativo del PIB, estarían las mismas. Si bien hay una parte de la teoría económica que dice que ahí también se mide no solamente el PIB por el Producto Interno, sino también por el ingreso, y que esas dos medidas allá no las tienen en sus manos las mismas entidades. En el caso del ingreso, la medición de la economía por el ingreso está en manos de un privado y que ese privado ha demostrado dar una información más detallada, más verídica, más capaz de reflejar la economía. Y que por lo tanto, ni aunque mañana se dijera que por segundo trimestre consecutivo la economía norteamericana en el PIB ha decrecido, se puede hablar de recesión económica. Habría que esperar el otro informe en materia de el ingreso, la medición del crecimiento de la economía en materia del ingreso. Pero bueno, estamos ante unas condiciones que han hoy dado pie a hablar de la tormenta perfecta. Y lo otro es, si en medio de esa tormenta perfecta y esa turbulencia, son capaces nuestros dirigentes y los economistas, guiándolos a ellos, de llegar a un equilibrio, o si las medidas que toman desequilibran definitivamente el avión y entonces el aterrizaje de emergencia, en el caso de la economía, termina siendo una penosa, delicada y complicada recesión económica. De eso vamos a hablar ahorita, pero vamos a hablar para sentir que entendemos lo que pasa y para estar pendiente de las medidas, para analizarlas, para criticarlas y, en fin, para que podamos todos aportar a que la solución se presente de una manera equilibrada, a que no tengamos que entrar en recesión,
en desempleo, es decir, en un problema grave de toda la economía. Recesión económica es cuando toda la economía en su conjunto se resiente y entonces uno tiene aspectos de crecimiento negativos, pero también tiene aspectos de empleo negativos y tiene una inflación altísima. En fin, cuando todos esos fenómenos que terminan causando realmente una situación devastadora dentro de la economía y en los bolsillos de los ciudadanos. Cuando eso se presenta, ahí es cuando hablamos realmente de una recesión económica. Vamos a mirar entonces, de manera muy simple, lo que tiene que ver con los principales factores que están llevando hacia hacia esa situación, hacia ese planteamiento, hacia lo que estamos hoy, no lo estamos viviendo, sino padeciendo, y que puede ser algo que dure más que meses. Muy bien. En primer lugar, esas causas. Esas causas son importantes entenderlas desde el punto de vista de que uno le dice, bueno, es que la inflación está disparada. Entonces uno mira los resultados de la inflación del año 2022 y encuentra que esa inflación del año 2022 pues, es evidentemente mucho más grande que la inflación que se presentaba los otros años. En el 2021, el Banco de la República, bueno, desde hace rato, desde que se maneja que el Banco de la República por Constitución tiene como deber principal es controlar la inflación o mantener la capacidad adquisitiva del dinero. Y para eso el Banco de la República se propone un objetivo, un rango meta, que está del 3%. Fíjense en cómo en el 2017 estábamos en ese 3%, estábamos un poco alejados, pero el rango meta del Banco de la República es el 2,4. Entonces, podríamos hablar de que se ajustaba al límite superior de la banda. En el 2018 estamos en 3,17, estamos prácticamente dentro de la inflación objetivo, 3,80 en el 2019, bajamos a 1,61 en el 2020, ninguna gracia, finalmente ahí se presenta la pandemia, la demanda se contrae, hay que reconocer algo importantísimo y crucial y que es justamente una de las razones de lo que está pasando ahora, es que para poder lograr que las empresas se mantuvieran, que no fueran a cerrar sus puertas o a decretar vacaciones masivas, para que la producción siguiera avanzando y el comercio también, pero también para que los individuos tuvieran capacidad suficiente de demanda. El Estado incurrió en ingentes recursos de subsidios, a través de subsidios a la gente. No solamente pasó en Colombia, pasó igual en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Una pandemia desconocida hasta ahora hace que la gente se tenga que aislar, que no pueda asistir a sus trabajos, que tengamos más de 12 meses, casi 18 meses de una situación realmente difícil de manejar, con un aislamiento de esas condiciones, llevó a una inflación muy bajita, pero también llevó a sus estados, todos, a buscar recursos para financiar a las personas, para que esas personas que perdían sus empleos no sufrieran dificultades ninguna en materia de hambre o cosa parecida. No todos siempre fue así. En todos los casos se consiguió, pero efectivamente sí pudo lograrse bastante en esa materia para aminorar ese impacto. Y en todo caso, lo que el Estado hizo terminó por incurrirle a él en un déficit de tipo fiscal bastante importante. Los recursos que el Estado sacó se trasladaban a la gente, pero obviamente el Estado entró en un déficit porque otra vez lo que hacía era gastar más que lo que los ingresos que le entraban por los diferentes impuestos y por los ingresos de sus empresas de tipo público le daban. Bien, entonces después vemos cómo la inflación en el 2021 crece, se trepa a un 5,63, pero todo el mundo hubiera esperado que eso sucediera a la par que sucedía un crecimiento económico importante, que fue lo que sucedió, como lo vamos a ver más adelante,
Pero miren ustedes que en el 2022, o sea, en este instante, hoy la inflación anual en Colombia es de 9,68. Quien haya leído o escuchado, tal vez por la radio, por la televisión, no sé si lo presentaron, o haya leído la prensa, el informe del director del DANI es que dentro de 4 días, este mes es julio, tiene 31 días, el 5 de agosto, ¿no?, cuando se haga el informe de lo que pasó el mes anterior, es muy probable que la inflación anual en Colombia supere los 2 dígitos. Estamos diciendo que la inflación de julio normalmente ha sido una inflación para ese mes del punto 15, punto 18%. Y que, de acuerdo con lo que la gente dice sentir en el mercado, en el medio, cuando va a las compras, ya se podría anticipar una inflación para este mes de 0,53. Luego, entra la inflación de este mes de julio del 22 y sale la inflación de julio del 21. Y esa inflación, por allá ubicada por debajo del 0,20, reemplazada por 0,53. Cuando estamos en el 9,68, muy probablemente explique que haya un salto por encima del 10% en materia de inflación en Colombia, hablando de los últimos 12 meses. Situación, pues, nada fácil, por supuesto, situación muy compleja la que estamos viviendo, porque este resultado de la inflación tiene un impacto muy grande dentro de los bolsillos nuestros, pero también tiene un impacto muy grande en las clases más desfavorecidas. Cuando se habla de una inflación de 9,68, esa es el IPC promedio. Si uno mira cómo está dividido el análisis y también la consecución de estos indicadores a través de las diferencias que existen en las canastas familiares para gente de ingresos bajos, por ejemplo, uno encontraría que esta inflación es superior al 10% ya. Lo que pasa es que como a la clase media, la inflación impacta medio punto por debajo y a la clase alta un punto menos todavía. Al final juntarse todo en el promedio da 9,68. Pero a la gente que hoy llamamos los que están en situación de vulnerabilidad o de pobreza o pobreza extrema, en todo caso en la clase que se llama baja, pero baja por sus ingresos, no por otra razón, ese impacto es superior hoy, es superior en ese indicador todavía sin mirar julio a el 10%. La situación entonces no es fácil, eso está claro. Uno mira aquí los números y encuentra que esos números nos están entregando unos datos bastante devastadores, o situaciones de año corrido ya a la fecha en esas condiciones. El año corrido está, miren ustedes, en 7,10. 7,10. ¿Qué es año corrido? Los meses de este año. Es decir, desde el 1 de enero hasta donde haya medido el DANI. ¿Y hasta dónde había medido el DANI? Pues por ahora hasta junio. Por ahora hasta junio. Muy bien, esta es una situación que nosotros podemos considerar como una situación atípica, con un crecimiento importante, pero fíjense ustedes que falta por analizar qué se espera. Y lo que se espera es una inflación más grande, más fuerte, más al alza en los próximos meses. Y entonces ahora nos falta por decir, ¿y las causas? Bueno, es que la inflación no es sino el resultado. Y las causas son, de verdad, pero bien importantes de analizar, sustanciales, digamos nosotros. ¿Cómo es eso? Por un lado, tenemos que los recursos que se gastó el gobierno en el 2020 para tratar de contener el impacto sobre las personas y las empresas de esa pandemia y del aislamiento
a que esa pandemia obligó. Hizo algo que llamamos los economistas, se convirtió en una política expansiva. Gastó dinero, puso dinero en manos de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos. Mientras eso sucedía, había unos cuellos de botella importantes causados por la misma pandemia en la oferta, o sea, en la producción. Viene una demanda alta pidiendo acceso a recursos que no son suficientes y comienza un proceso de desnivelamiento de la economía en la oferta y la demanda. De la demanda comienza a subir y la oferta está por debajo. Y lo que vemos ahorita es justamente eso. Cuando se levantan los precios, cuando hay una alza general de precios, cuando se habla de inflación o de IPC, pues hay varias razones. Una de esas razones es que la gente demanda, tiene muchos productos, tiene dinero con qué demandar, pero las empresas no tienen cómo satisfacerlos y entonces los precios suben para ubicarse al nivel y establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahí entonces una de las razones. 2 años después se manifiesta en un desequilibrio existente entre esa demanda y esa oferta, dados los recursos tan ingentes que se colocaron dentro de los ciudadanos, pero también la incapacidad de la producción de atender suficientemente esa demanda. Ahora bien, se producen otros fenómenos a nivel global, y esos fenómenos a nivel global son, entre otros, la guerra, y llamémoslo mejor de una manera más directa, la invasión de Rusia a Ucrania. Esa invasión de Rusia a Ucrania tiene un impacto absolutamente negativo, porque Ucrania y Rusia son productores de cereales, especialmente en materia de trigo, de maíz, de cebada, y también de fertilizantes, insumos importantes para todo el resto del agro en Colombia, pero también directamente para lo que tiene que ver con el tema de alimentos. Si uno mira, discrimina cuáles fueron los bienes que se encarecieron, fundamentalmente en un principio los alimentos. Ahí estuvo, digamos, el principal cuello de botella, la dificultad inmensa. Pero vean ustedes que lo voy a tratar de explicar de esta forma. Una cosa es cuando hay una demanda alta porque hay recursos, así sean subsidiados por el gobierno, para demandar los bienes. Y otra cosa es lo que se produce allá, porque lo que se produce allá es una inflación vía costos. Es decir, tenemos que traer los productos desde allá, pero esos productos valen muchísimo más. Los fertilizantes vendrán de otras fuentes, más caros, están escasos también, porque una buena parte de la producción no pudo sacar la producción, no pudo sacar esa masa de productos de Ucrania, de los puertos de Ucrania o de los de Rusia, y entonces la situación se vuelve complicada. Pero además Rusia es un productor importantísimo de combustible de gas para Europa. Hoy Europa está ante una recesión en gran parte porque no supieron reaccionar a tiempo ante el monopolio de la producción de gas de Rusia, que es la que sostiene casi toda la economía europea y especialmente a Alemania. Alemania apenas anuncia a través de sus gobernantes ahora que va a tener una planta de producción de gas licuado para diciembre. El gas licuado es un gas mucho más caro, pero en situaciones como estas, uno tiene que, y esto no es nuevo, uno en la economía lo que hace es prevenir que lo puedan estrangular. Ya Alemania sabía que si depende excesivamente del gas ruso y de Rusia le da por cerrar el gasoducto, pues convierte eso en un problema grave, como está sucediendo hoy para Alemania, pero también para los demás países europeos. ¿Qué tenían que haber hecho? Pues tener nuevas fuentes, diferentes fuentes, diversificar esas fuentes en materia de gas o tener justamente fuentes propias, si fueran más caras, como es la del combustible líquido. Bueno, ahí viene un problema para Europa, que por primera vez en muchísimos años se ven obligados a través del Banco Central Europeo
a elevar las tasas de interés. Tasas de interés que hasta ahora eran hasta negativas. Ustedes se imaginan esto, que a uno le reciban los recursos en un banco y que le digan que la tasa de interés es -1. -1. Hasta ahora eso pasaba. El dinero absolutamente barato, regalado. Pero ya, hoy las tasas en Europa comienzan pues a tener signos positivos y seguramente sean obligados por las circunstancias a seguir elevando esa tasa de interés, como va a pasar con la Fed en los Estados Unidos y está pasando en Colombia, por cierto, con el Banco de la República. Entonces, causas como esas por fuera, evidentemente, ahí viene lo que llamamos la tormenta perfecta, causas que no son exactamente de que es que hay mucha gente demandando sus bienes, porque había muchos recursos, ahí se han repartidos por subsidios. Todo eso se va agrupando, se va acumulando. Vienen unas condiciones muy difíciles que a partir de ahí nacen y explican el problema en los Estados Unidos. Los Estados Unidos suben las tasas, comienzan a subir las tasas de interés. La inflación en Estados Unidos se dispara también, como nunca había pasado. La Fed trata de controlarlo subiendo las tasas y cuando la Fed trata de controlarlo así, ¿qué hacen los capitales? Se van y se ubican donde les ofrecen buenas tasas y un activo relativamente seguro. Un activo en el que pueden descansar y sentir que ahí hay un alivio y que no se van a complicar la vida y que van a ganar. Se van hacia los Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Colombia? Pues escasean los dólares. Y entonces, ¿qué sucede con la tasa de cambio? Pues la tasa de cambio se sube. Y viene otra consecuencia que afecta a la inflación. El 30% de la canasta familiar de todos los colombianos, en promedio, está hoy en condiciones, tiene que ser importado, viene de afuera, tenemos que pagar en dólares. Pero hoy para conseguir un dólar, cuando hace poquito pagábamos 3.200, 4.000 pesos, ahora estamos pagando 4.500. Entonces, claro, se sube también de nuevo por el costo, por el mayor costo del dólar, se suben esos productos importados y se eleva la canasta familiar. Y esa es la tercera explicación que tenemos frente a por qué la inflación anda galopando en Colombia. Tenemos, por otro lado, entonces, explicaciones de ese corte. Tenemos, este es el PIB anual en Colombia. Y cuando uno mira estas condiciones, se da cuenta de que estamos hablando de 1,173 billones de pesos en 2021. Veníamos de 998.720 millones de pesos en el 2020 y 1,60098 billones en el 2019. 987.791 millones de pesos en el año 2018. Fíjense, aquí se nota cómo el PIB anual ha crecido si miramos el 2021, el 2020, pero claro, aquí también tiene toda razón quien dice, pero es que te estás comparando con un año que fue muy complicado para cualquier economía, un año atípico, el 2020. Entonces, un crecimiento que llamamos de rebote, un crecimiento alto para ese año 2021. Sin embargo, lo interesante aquí de anotar es que si uno mira acá las tasas de devaluación, miren cómo hemos ido avanzando en esa devaluación. Teníamos todavía en el 2021 una tasa de devaluación de 3.000, tenemos una tasa de cambio de 3.981 y una devaluación de 15.98. Pero a lo corrido de este año, la tasa aquí la estábamos colocando todavía como 4,2386 y una tasa de devaluación de 11,12. Durante estos días anteriores, alguien hablaba de que la tasa de cambio estaba comportando como una especie de montaña rusa. Subía y bajaba, subía y bajaba. Entonces, era una incertidumbre también bastante complicada. En economía, y para los que manejan estos términos, se manejan negocios en dólares, etc., a veces es más costoso entender o comprender la situación de una moneda
que tiene una estabilidad que no existe, es decir, que es altamente inestable, cuya situación no se compadece porque uno no sabe cuánto va a costar mañana o pasado mañana. Y uno quiere es tener cierta certidumbre de que esto va a moverse con cierta tendencia y en cierto nivel, pero no con esos actos tan vertiginosos. Eso causa demasiada desazón, incertidumbre. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que los que deben en dólares o los que tienen negocios en dólares, etcétera, deciden mirar qué hacen, cómo o pagan esas deudas rápidamente, o cómo llegan a acuerdos que los puedan proteger, o cómo suspenden inversiones en esas condiciones, porque semejante riesgo o volatilidad no les conviene para nada a los negocios. Esa situación, si uno la mira en los trimestres, aquí está abajo desde 2017, pues se da cuenta que tiene, para el tema del PIB, tiene un crecimiento, una tendencia hacia el crecimiento, en medio de una situación que repitamos, sobre todo en los últimos 2 años, 2020 por la pandemia, 2021 el rebote, 2022, todo este panorama ciertamente de sombras y grises que se nos está presentando, tiene una situación bastante compleja. Y sin embargo, vamos a ver los pronósticos adelante, cómo se habla de que el crecimiento en Colombia, medido por el PIB, va a ser muy bueno este año. Pienso yo que aquí hay que reconocer un manejo muy prudente y muy sabio de las finanzas en medio pues, de la situación que hemos tenido que afrontar todos. Y hay que mirar qué es lo que se viene en esa misma materia, por ejemplo, por el nuevo ministro de Hacienda Ocampo. ¿Qué es lo que van a aplicar? ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Hacia dónde va la reforma tributaria? ¿A quiénes va a grabar la reforma tributaria? ¿Por qué lo va a grabar más? Porque la idea, finalmente, cuando uno hace el análisis es que los ciudadanos en general que pagan impuesto de renta están pagando aún con las deducciones un 25, un 26%. Hay un grupo de ciudadanos que tienen esa posibilidad de pagar renta. Algunos ahora que son evasores, yo considero que existen, sí. No creo que sean tampoco unas dimensiones tan enormes, pero sí existen. Claro que sí. Pero al final todo esto va a recaer el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para poder mantener los subsidios que se han entregado, los que ha ofrecido en campaña, en el caso del gobierno de Petro, etcétera. Ese esfuerzo de 50 billones de pesos va a tener que recaer, va a estar en manos, sobre los hombros de la clase media colombiana. Y hay muchos análisis que se han hecho últimamente sobre quiénes constituyen esa clase media y cuáles son las verdaderas condiciones de esa clase media y qué tan fácil es que en lugar de ser algún día clase alta, pueda fácilmente trastabillar y de la mano de estas medidas terminen siendo otra vez de la clase baja en materia de ingresos. Hay una medida adicional muy interesante sobre el crecimiento económico, que es el indicador de seguimiento de la economía. Ese indicador de seguimiento de la economía, que se separa un poco del PIB, es el que les estoy mostrando en el cuadro superior de la derecha. Dicen ustedes que en el 2020 decaímos en 3,08. En el 2021 crecimos casi al 11, 10,92. Y en el 2022 avanzamos hasta 16,41. El indicador lo que hace es establecer por todas las ramas de la producción real cuál es ese comportamiento, qué es lo que están agregándole a la economía en materia de producción, en materia de ingresos. Mide todos esos indicadores, es un indicador sintético. Al final recoge todos esos eventos, todos esos efectos de cada una de las ramas de la actividad económica y arroja un resultado que es bastante llamativo e importante. Estamos creciendo en medio de la inflación que hoy se vive en el mundo entero y en Colombia. Lo que sigue en adelante es cuando el Banco de la República decide elevar las tasas de interés, tiene la inflación acá. Entonces tenemos una inflación que el anual en 2017 4,09, 2018 3,17, 2019 3,80, menos 3,08 en el 2020,
5,63 en el anual de 2021 y estamos en un comportamiento de 16,41. Entonces, cuando uno ve esto, uno tiene que, uno que dice es, bueno, el punto, el punto completo de este asunto no es 68 de inflación para este año. Cuando uno mira esto, entonces lo que dice, bueno, pero si la inflación viene galopando de esta forma, si viene creciendo de esta forma, ¿por qué estamos creciendo en el Producto Interno Bruto? ¿Por qué crece la economía? Eso se ha llamado el recalentamiento económico. Es decir, que a pesar de que la inflación sea alta, de que se presente una inflación de 9,68 en el 2022, por ejemplo, hasta ahora, eso, a pesar de que eso suceda, haya crecimiento económico. Es decir, el recalentamiento se caracteriza por lo que hemos dicho, una alta demanda de parte de los consumidores, una pobre oferta en relación con esa demanda y por lo tanto es lo que llama inmediatamente a los bancos centrales a decir, tenemos que elevar las tasas de interés, que eso a su vez impacte el crédito y las tasas de los créditos y que eso comprima la demanda de tal manera que se equilibre con la oferta. Aquí viene la dificultad, cuándo parar, hasta dónde llegar sin que eso cause una recesión. Ese punto de inflexión, el punto mágico, no lo tiene nadie. Hay que hacer ensayo y prueba y ver qué está sucediendo. Y entonces cuando ya se dé cuenta que es que se originó la recesión, en parte por esas medidas, devolverse y volver a abaratar el crédito. Esta situación pues es un poco como de, ¿sí? De ir mirando, ver qué pasa y ver si me devuelvo o no. Entonces, corrijo aquí algo que había dicho. La inflación está en términos rojitos, en la curva, mejor dicho. Ahí se puede ver que la inflación es lo que no estaba en... La inflación está mejor en las barritas, 1,61, 5,63 y 9,68. Mientras tanto, que aquí lo que tenemos es el comportamiento básicamente de lo que tiene que ver con ese seguimiento del indicador económico. Es decir, cómo hay un crecimiento económico al lado de una inflación cada vez mucho más fuerte. Examinamos dentro de lo que estamos viendo, esa situación un poco caótica, lo que es la tasa de ocupación y la tasa de desempleo. Pasémonos fundamentalmente en la tasa de desempleo. Si uno encuentra una tasa de desempleo que venía en enero en 14,65, pero cuando uno se ubica ahí, en esa tasa de desempleo de 14,65 y sigue avanzando, se llega hasta mayo, encuentra que esa tasa ya está en 10,65. Es decir, se ha podido reducir la tasa de desempleo en 4 puntos. En medio de esta situación, recuerden, una alta inflación y el desempleo se ha reducido y considerablemente. No se puede olvidar que en Colombia hay un esquema, una estructura laboral bastante compleja en el que buena parte de los que hoy se sienten ocupados o están ocupados o están en el sector informal con baja productividad y con salarios por debajo del salario mínimo. Y otros muchos son considerados ocupados. Eso no solamente es en Colombia, esa es, digamos, la regla económica, por una sola hora de trabajo semanal, inclusive, aunque no sea pagada, aunque no tenga ninguna contribución. El comportamiento del PIB, este es un comportamiento del PIB trimestral. Finalmente, interesante, pues, en algunos aspectos, aquí tenemos el valor en cuanto al número, y aquí se ve el comportamiento semestral en relación con el porcentaje mismo de ese crecimiento. Y en esta gráfica, en este tema de la TRM, uno ve cómo la TRM viene en una alza considerable a partir de 2021, pero como si la tendencia
medida por esta pendiente final de la curva roja, es una tendencia bastante fuerte y permanente al alza. Es verdad que se dice que esto lo hace con caídas y subidas permanentes y que esto es un riesgo tenaz y que no se sabe cómo afrontarlo, etc. Pero la tendencia final de esto es a un alza considerable de la tasa de cambio, de la tasa representativa del mercado. Y en relación con la tasa de interés del Banco de la República, que llamamos la tasa de intervención de política monetaria, miren cómo esa tasa tiene aquí dos mediciones. La primera es, por un lado, cómo se ha caracterizado la misma. Estamos hoy en 7,50, año 2022. En el año 2017 estábamos todavía en 4,80. El otro tema importante es ver cuántas veces por año se ha definido hacer aumentos en la Junta del Banco de la República. Se reúnen una vez al año. Aquí en el 17, 9 veces. En el año 2022 llevamos 4. Y mucho le apuestan a que en la reunión próxima, muy próxima ya, va a haber otra alza. ¿Eso qué significa? Que están apuntándole a controlar la inflación de esta forma, pero que a veces no se atreven a dar el paso completo, entonces lo dan de manera gradual o quieren ver que no vayan a causar un impacto absolutamente negativo del otro lado, simétrico en el otro lado. Lo mismo pasa con la Fed. La Fed le tiene pronosticado un incremento de 75 puntos básicos para mañana, pero otros hablan de que va a ser de un punto completo. No, 75 puntos básicos, no, 100 puntos básicos, no 0,75, 1% completo más. Eso, vuelvo y digo, tiene impacto allá, pero todo lo que hagan allá tiene impacto en Colombia, en la tasa de cambio nuestra y en los costos que manejamos en los productos que importamos. En la tasa de variación anual del PIB, esta es una tasa, pues, que ya la hayamos observado. Esta es simplemente para que la podamos mirar frente a los otros indicadores. Pero pensamos esto que, en general, lo que uno puede encontrar aquí es que la situación amerita hablar de un crecimiento económico en medio de las dificultades de la inflación, de un empleo mejorando de manera considerable, pero hay unas amenazas importantísimas que no solamente están en el interior de la economía, sino también en el exterior de esa economía. Eso es, digamos, lo crucial. Y sentémonos por un momentico, miremos por un momentico, examinemos un momento lo que está pasando con los indicadores en Colombia y en el globo en el momento actual. Son simplemente algunos de los indicadores básicos pero importantes de tener en cuenta. 7,50 la tasa de intervención del Banco de la República actualmente. Posibilidad de incremento de esa tasa con tal de contener la inflación, que como dije ahorita, el director del DANE cree que va a ser superior a 2 dígitos al terminar julio. Muchas. ¿Cuánto? Algunos la apuestan inclusive a que sea un punto porcentual completo. Es decir, que podamos tener próximamente una tasa en otros 50. Puede ser 8, pero algunos sí apuestan a un 8,50. Una tasa de cambio que está en 4,4501 según el Banco de la República al día de ayer. Un PIB proyectado para Colombia, interesante este dato, miren. Para terminar este año, 6,10. Para el 2023, 3,50. 6,10 para este año es muy bueno. Se ha dicho que, o se nos decía cuando estábamos estudiando economía, que en Colombia tenía que haber un crecimiento como mínimo del 5 para que, para que ese crecimiento permitiera la reducción real de la pobreza. Y en Colombia, la pobreza medida por el coeficiente Gini o coeficiente de pobreza extrema o pobreza monetaria ha disminuido. Un crecimiento de esto sería excelente, pero miren ustedes cómo ahora, para el 2023, se habla de un crecimiento del 3,50.
Si en los Estados Unidos, en muchos países de Europa y de Latinoamérica, entre los cuales están como principales candidatos a tener serios problemas, Argentina, eh, Argentina, por ejemplo, México, serios problemas. O sea, las principales economías de Latinoamérica, Brasil, Argentina, México, Colombia. Si eso se llega a presentar como una recesión, y ya hay quienes están firmes y convencidos de que va a haber una recesión en esos países y en muchos de Europa, que muy probablemente también sea en Estados Unidos. Yo no creo que en Estados Unidos, con los números que vamos a mostrar, se pueda hablar de una recesión, por lo menos no en los próximos meses. Pero si eso llega a presentarse, pues seguramente esas cifras habrá que revisarlas, porque una recesión con crecimiento económico, pues difícilmente se da. Las exportaciones en Colombia al mes de mayo crecieron 47% en relación con el mes anterior. Eso es una barbaridad. ¿Pero a qué se debe? El 45% de nuestras exportaciones dependen ¿de qué? De los combustibles, básicamente del petróleo. Y no somos un país productor de petróleo, pero hasta ahora depende de ahí. Y de todo lo que se haga o se diga alrededor de eso, de las políticas públicas que se quieran implementar. Si esas políticas públicas hablan de que no va a haber más exploraciones, etcétera, pues el país se va a ver metido en una dificultad. No más fracking. Hay un documento de Moisés Wasserman, un científico colombiano fabuloso, que dice que hasta la fecha sobre el fracking, sobre su situación sismológica o sus efectos en el agua, etcétera. Eso no solamente no está probado, sino que parece ser todo lo contrario. Y lo plantea él. Dice, eso hay que investigarlo, dejen hacer los pilotos. Y luego revisen con los pilotos si de verdad hay contaminación del agua o si de verdad hay más sismicidad en el territorio, etcétera. Porque hasta hoy no hay nada cierto ni probado respecto a eso. Y es más, los que han decidido aumentar su producción de petróleo y de gas a través del fracking lo han logrado y no han tenido problemas mayores y ya llevan varios años en ese tema. Por lo tanto, ahí viene un planteamiento muy serio de un científico también muy serio de qué es lo que debería hacerse en esa materia para evitar que Colombia, por lo menos, caiga en un problema más crítico de lo que podría suceder en caso pues, de que comience a resentirse todo el tema alrededor del petróleo. La transición hacia energías renovables no convencionales o inclusive hay serios cuestionamientos sobre la certidumbre de que no sean tan contaminantes, lo otro, de que de verdad generen la energía que se espera en los términos que se espera, que los vientos sean tan estables como se cree que podrían ser, de que no dejen de soplar de un momento a otro porque es que el clima está cambiando de una manera evidente a los ojos de todo el mundo, menos de los que niegan el cambio pues, climático, etcétera. Todo eso tiene pues una trascendencia, hay que estudiarlo, mirarlo y no hay que demilitarlo en ninguna forma. Traje aquí a colación lo que ya comenté, el Banco Central de Europa aumentando en 0,50 la tasa de interés de allá, cuando en esos países europeos pues las tasas han sido hasta ahora muy bajitas, negativas inclusive. El PIB proyectado para Colombia, bueno, este es simplemente un valorcito que puede tomarse allí o puede tomarse acá, en fin, es para resaltarlo aún más. Eso es interesante. Me voy a pasar del Banco Central Europeo, voy a pasarme por aquí a mirar un poco lo que está pasando en el tema de este es el mundo. En este mundo, la bandera de las Naciones Unidas, los estudios estaban mirando con preocupación esto de la inflación que les decía, porque no solamente es Colombia, sino, bueno, qué es lo que está pasando en el mundo entero. Estas variables, estas causas también se expresan allá afuera, en otras formas, en otras condiciones. Pero vean ustedes lo interesante de esto. El promedio de inflación en el 2021 en el mundo, en el globo, era 3%. En el 2022, en lo que llevamos del 2022, el promedio de inflación en el mundo es del 9%. Hemos pasado del 3 al 9 en un abrir y cerrar de ojos. Y eso no parecía que nadie lo hubiera esperado.
en el mundo. Estados Unidos, pues ya vemos que tuvo un alza importante en las tasas de interés que estaban prácticamente en cero, hoy avanzan en unos 50, unos 75. La inflación de Estados Unidos histórica, la inflación anual 9,10. La tasa que se espera que como mínimo aumente la Fed, o sea, digámoslo, para nuestros términos, la misma Banca Central Colombiana, el Banco de la República, cumple esa labor ahí, 0,75. Esto, repito, tenía un impacto inmediato en las importaciones y exportaciones colombianas, en los costos de las materias primas colombianas, en los costos de muchos de los insumos y productos de la canasta familiar colombiana, etc. No es cierto que la tasa de cambios sea neutra frente a los problemas económicos que tenemos o vamos a tener que afrontar los colombianos. Una tasa de cambio alta es notoriamente perjudicial para el bolsillo de todos nosotros. El PIB entre enero y marzo, menos 1,60. Se supone, en términos generales, sobre todo de nuestros países y de Europa, que si se presentan 2 trimestres consecutivos con un PIB negativo, se entra en recesión. Pero miren ustedes, Estados Unidos, ya les contaba, tiene otras medidas, otras entidades, no solamente miden la economía a través del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, Producto Interno Bruto, sino que lo miden también por el ingreso que ha tenido el país. Entonces, ahí van a calcular los excedentes de las empresas hasta los salarios de los trabajadores que hacen parte de ese ingreso, hasta los impuestos menos los subsidios que paga ese Estado, etcétera, para determinar ese ingreso en general. Y cuando miran las cifras que se calculan por esa otra entidad basadas en el ingreso, hay unas diferencias bastante grandes. Deberían ser iguales, en teoría. Por alguna razón, va a tener que hacer algún ajuste en el PIB de Estados Unidos porque eso lo está dando. Y las cifras más confiables son las que mide esta entidad a través del ingreso y no del PIB. Bueno, entonces, pero además de eso, miren ustedes, voy a decir, recuerdo, no me estantea muchas tanto, pero bueno, el punto es que miren cómo se puede hablar de recesión en una economía que está creando 372,000 empleos nuevos en el último mes. Empleos nuevos. Y que tiene una tasa de desempleo del 3,60. Eso es lo que llamamos la tasa marginal de desempleo. La inercial que tiene cualquier país. Por eso el hecho de que en este momento renuncio y mientras consigo un empleo pasan 2 o 3 meses, etc. Hay una oferta increíble de empleos en los Estados Unidos. Y bueno, y de empleos, y la gente los está, obviamente, tiene posibilidades de obtener ingresos allí. Cuando una recesión realmente se da, la economía en su conjunto entra en una situación muy complicada. Todos estos indicadores se van al piso, son negativos. La bolsa de valores ve caer totalmente los precios de las acciones más representativas, etc. Eso no está pasando en los Estados Unidos. Por lo tanto, pensaría uno, igual que Biden, que no hay una recesión en Estados Unidos en los próximos meses. No pasa lo mismo con otros países, incluyendo quizá el nuestro y algunos países latinoamericanos. Esos son, al final, los numeritos. Voy a dar rápidamente las conclusiones. Por favor, no miren eso, yo simplemente concluyo. La economía mundial se encuentra ante un panorama de sombras y grises. Nada es claro, todo es incertidumbre. Hay muchos aspectos que subrayan la presencia de una recesión económica global que afectaría a muchos países de América, de África y de Asia, sin excluir a muchos países desarrollados. Sobre todo ellos hablan de Europa. Sin embargo, otros señalan que los Estados Unidos podrían estar solo ante una crisis importante, dados sus buenos indicadores de empleo, entre otros, que necesita ser bien resuelta por la dirigencia política. Es decir, aquí, el que se equivoque y tome medidas excesivas, etcétera, puede estar llevando al país o a cualquier país a una situación tampoco envidiable del otro lado del asunto, del otro lado del panorama económico. Colombia está ante un panorama de alza permanente de precios, o sea, inflación, que podría llegar a terminar julio de 2022 por encima de los 2 dígitos.
Las decisiones de aumento de la tasa de intervención de política monetaria pueden aminorar el impacto de la inflación vía demanda, pero no tanto la de la oferta. Vía demanda es porque si me encarecen el crédito o las condiciones en que me prestan, pues yo puedo demandar menos, cualquiera. Pero la oferta es que los productos fertilizantes que vienen o no vienen, o vienen en menor cantidad y con más altos precios de allá de Ucrania, de Rusia, el trigo, el maíz, la cebada, todo esto son bienes que son de oferta. Aquí no tiene nada que ver con que aumente o no la tasa. Si el alza si el alza de las tasas es muy relevante, podría arrojar a la economía a una recesión delicada. La producción y el comercio pueden resultar lesionados por la afectación de la oferta ante decisiones de política monetaria muy restringidas. Lo que están haciendo hoy es una política monetaria restringida o restrictiva, hacer que haya menos circulante, quitar el circulante del medio para que haya menos demanda. Lo que hicieron durante la pandemia era lo contrario, una política más expansiva, más gasto. Sobre todo políticas relacionadas con la tributación, con el encarecimiento del combustible, no más exploración, no adecuada transición hacia las energías renovables no convencionales, con alza de medida de la tasa de cambio y con las que se asuman en los próximos días respecto a los acuerdos de libre comercio. La demanda interna doméstica y para inversiones se reducirá con motivo del alza en las tasas de crédito, lo cual puede traer como consecuencia una drástica reducción en la demanda. Este país, Colombia, se caracteriza porque la demanda interna doméstica es muy fuerte. Nosotros no tenemos muchos países con los que tengamos superávit en materia comercial. Las consecuencias finales de un proceso que se inicia con la pandemia obliga pues a los estados a financiar a esas personas, a esas empresas. Ahí se genera una demanda un poco artificial y hoy estamos pagando las consecuencias. Es decir, cuando la demanda es muy grande y la oferta es muy pequeña, se disparan los precios. Eso es básicamente lo que quiere decir ese punto. Y yo creo que al finalizar de esto, no es exagerado que estemos hablando de sombras y grises, porque el mundo entero se enfrenta a un dilema de lograr ese equilibrio, pero lo está haciendo operando casi a ciegas, en medio de una tormenta perfecta y desconocida en gran parte hasta el momento. Esto no se había llegado a presentar antes. Si las medidas asumidas o las que se tomen se deportan, causará un estrago profundo en la economía del globo, pues inclinará la balanza hasta el punto de conducirla desde un recalentamiento con signos de crisis como el actual hasta una seria recesión de dimensiones aún por conocer. Creo que esas son las conclusiones fundamentales, de ahí el título de Entre sombras y grises, pero hay que llamar al optimismo. Creemos que hay posibilidades de que se hagan las cosas concertadas. El mundo es un mundo global, todo lo que se haga en el mundo pues afecta al resto, pero la verdad sigue siendo algo que no podemos desconocer. Lo que pase en la economía en los Estados Unidos nos afecta de manera absolutamente delicada. No lo podemos de ninguna manera obviar. Si allá suben las tasas, la cosa se nos complica cada vez más. Y las medidas que toma Estados Unidos en muchos aspectos en materia económica siempre tendrán una repercusión sustancial en los países de Latinoamérica, pero también del mundo, porque sigue siendo la principal economía del mundo, la economía norteamericana. Bueno, yo abro aquí un espacio rápido para si hay inquietudes o preguntas, por ahí Sonia me ayuda. Todavía voy a poner gracias, pero no estoy todavía despidiéndolos porque tenemos unos pocos minutos para ver si conversamos sobre algunos de los temas que hemos tratado acá. Don Rodrigo, quiero darle las gracias, Marina. Sí, quiero darle adelante. las gracias, muy interesante su intervención, estuvo muy amena y le cuento que me quedó clarísimo todo. Entonces, muchas gracias. Feliz tarde. Marina, muchas gracias a ti. Excelente tenerte acá y bueno, ojalá podamos contar con tu presencia en muchas más ocasiones. Claro que sí, muchas gracias. A usted también. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Parece que no. Nosotros vamos a compartir este documento. De pronto hacemos algún ajuste, miramos cómo lo podemos compartir. Están en Power BI, pero creemos que podemos compartir esos elementos fundamentales.
Andrés Mauricio, por favor, adelante, Andrés. Rodríguez, Andrés, Tony. no, pues de pronto no sé si te atreves, pues es una cosa incómoda, pero que de pronto si te puedes atrever a dar una opinión respecto al cambio de gobierno y si eso está afectando todos estos indicadores de alguna manera. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Por ejemplo, un ejemplo de eso, lo de la tasa de cambio. Algunos decían que ese aumento que hubo tan abrupto de un momento a otro fue porque había una fuga de capitales, que hasta algunos decían esa fuga de capitales es por el cambio de gobierno que se avecina, y que ahora la tasa, digamos, de cambio ha estado como más estable en estos últimos días y no ha tenido cambios tan abruptos porque esa fuga de capitales ha parado, pero no sé qué tanto puede hacer por este cambio de gobierno. Entonces es un ejemplito. Entonces no sé si te atreves a de pronto a dar una opinión si estos cambios de gobierno acá en Colombia tiene algún efecto o se vislumbra que tenga todavía un efecto más grande en lo que se viene. Sobre todo con esos anuncios políticos, porque por ejemplo, en lo ambiental, lo ambiental es un tema político, como lo decías de lo del fracking. Científicamente puede que sea otra cosa, pero como lo ambiental se ha vuelto tan político, entonces hablar de fracking y de que no se va a hacer, pues genera réditos políticos, pero económicos no tanto. Algo así. Andrés, muchas gracias por la pregunta. Mire, uno no puede evadir las preguntas calificándolas o no de incómodas. Pues si uno quiere hablar del tema, tiene que simplemente decir, esta es mi opinión. Y si puede tratar de argumentar la opinión suya en algo, mejor. Es mi opinión claramente, y yo la argumento en esto. Desde la campaña, Petro cometió, entre otros, pues, siguiendo sus lineamientos, o sea, no es un error, ese era su lineamiento. Incurrió en la aseveración de decir que no había más exploración de petróleo, que se cerraba, que Colombia no haría absolutamente nada más después de que llegara a la presidencia para explorar petróleo. Después tuvo que cambiar un poco la idea ante las críticas, porque le dijeron, mire, ocurre que el 40% quizá más de nuestras exportaciones y por lo tanto de nuestros recursos en dólares dependen del petróleo. Eso, sin petróleo hoy Colombia no tendría forma de sobrevivir. ¿Cómo hacemos? Entonces él cambia un poco su apreciación, entonces dice, no, es a partir de entonces nosotros vamos a dar un espacio, lo que esté aprobado, las licencias que se hayan aprobado, las vamos a dejar que funcionen y vamos a entrar en un periodo de transición, un periodo de más o menos, dicen ellos, 10 años, 12 años, para ir buscando en ese periodo de transición, que energías renovables no convencionales entren a suplir lo que sería pues la necesidad de reemplazar el petróleo, dado que, y en esto pues creo que todo el mundo está muy de acuerdo, se requiere que haya acciones concretas y firmes en relación con el medio ambiente y el tema ecológico. Es cierto, estamos contaminando el planeta, hay muchas dificultades en este campo, los combustibles fósiles tienen muchísima responsabilidad en el tema, sin lugar a dudas, pero la crítica que se le hizo a él entonces es esa, es no haber dejado un espacio claro de que la medida no se tomaba de manera inmediata, sino con un tiempo suficiente para dar lugar a esos estudios, a esas investigaciones. Adicionalmente, hay una observación de uno de sus ministros en torno al fracking. Les dicen, todas esas pruebas pilotos que están hoy en desarrollo se suspenderían. Y ocurre que el fracking, y en ese estudio de Moisés es muy interesante, Moisés fue rector de la Universidad Nacional, etc. Entonces él comenzaba a decir, mire, lo que está pasando alrededor de esto no tiene sentido que no hablemos de lo que tenemos que hablar. Y el fracking, aparte pues de que hoy a toda decisión que se asuma en materia de energía, por ejemplo, una hidroeléctrica de gran dimensión, etcétera, siempre habrá un montón de gente hablando mal del proyecto y diciendo que tiene impactos ambientales. Y uno que ha trabajado todo el tiempo en eso, que lo ha hecho durante más de 20 años, se da cuenta que si algo han hecho los proyectos hidroeléctricos en Colombia es
permitir el mejor manejo de las aguas, que haya menos problemas en relación con las inundaciones, etcétera, porque ellos lo regulan. Y cómo no decir que, por ejemplo, en Sogamoso, la gente vive mucho mejor ahora con lo que ha dado la construcción del proyecto que lo que había antes. Si es que el cambio es sustancial. Ha habido gente, Sogamoso, que fue a la empresa y en el auditorio dio fe de lo que había visto, de la manera como habían cambiado las circunstancias económicas y sociales de ellos a partir de la entrada de esa gente. Y sin embargo, ustedes ven, pues, las dificultades que hubo en Miel hace poco y las que se han tenido, inclusive después de construir el proyecto de Sogamoso, en el proyecto de Sogamoso, la central hidroeléctrica de Sogamoso. Entonces, pienso que esos dos criterios especialmente han llevado a que haya cierto impacto, aunque todavía no se haya tomado decisión alguna al respecto. Entonces, claro, los mercados lo que hacen es evaluar, mirar, examinar e inmediatamente asumir, ellos no son tontos, asumir qué va a pasar, creen que entienden lo que puede ocurrir y toman decisiones en torno a eso, o aplazar inversiones, o a veces, bueno, Colombia es un país con dificultades. Si uno mira el riesgo de crédito, el riesgo país, el de Colombia ha aumentado y se ha nivelado con el de Brasil. Y estamos en un nivel mucho mejor o algo mejor, más o menos al mismo nivel de México. Y todo esto es ¿por qué? Porque cada vez que se suben las tasas, cuando uno sube las tasas de interés, ¿qué es lo que manifiesta? Hay un riesgo, el riesgo mayor, entonces presto más caro. Igual le pasa a Colombia. Cuando ven la situación de Colombia y lo que está ocurriendo, etcétera, estas agencias tienden o nos bajan la calificación, como ha sucedido, ¿no? Y por lo tanto nos suben la tasa de riesgo país y nos suben las tasas de interés a las cuales nos prestan como país soberano. Entonces, en conclusión, yo creo que todo dependerá a partir del 7 de agosto de lo que hagan. Ya ha comenzado en el Congreso, el tema de Escazú da para mucho análisis, para mucha discusión, pero esperemos a ver qué pasará a partir de ahí y cómo se van a desarrollar lo que va a ser Ocampo en el Ministerio de Hacienda o lo que van a hacer en los otros ministerios en materia, por ejemplo, de educación, en el campo de la salud, qué va a pasar con la CPS. Todo eso va a tener, al final de cuentas, va a ser algo bien, bien crucial en torno a si la situación puede mejorar o hay elementos para controlarla. Y lo mismo puede pasar con el tema agrícola, con el asunto de si a alguien le pueden expropiar un terreno porque consideran que no es productivo, ¿cómo bien si eso no es productivo? Hay un montón de cosas que seguramente con el tiempo se irán dando a ver qué tan verdad es que se van a cumplir de una forma o de la otra, sobre todo ante un Congreso que ya demostró con el acuerdo de Escazú ayer que está en un 80-85% pues al lado de Petro, es decir, le tiene hoy carta verde para hacer esas transformaciones. Ahora es que hay que medir el impacto de esas transformaciones, de esos cambios, cómo se van a dar, en qué condiciones y entonces cómo puede afectar el país. Digamos que ahí hay una incertidumbre y yo no me atrevería a decir pues que todo ese efecto de la tasa de cambio haya sido en razón de la llegada al poder. ¿Quién más quiere? Yo creo que vi una mano levantada adicional. No. No, ya tirar. No hay más, ¿cierto? Sí, yo tenía la mano lanzada, sí. pero era un comentario muy corto. Víctor Hugo. Sí, señor, porque finalmente todos esos temas, recogiendo lo que usted mencionó y lo que mencionó el compañero hace un momento, definitivamente los candidatos expresan unas cosas cuando están en campaña y ya cuando son electos y asumen el poder, efectivamente se da cuenta que tal vez lo que dijeron no era lo más acertado. Y el ejemplo lo puso usted con ese tema del petróleo. Pues el señor en campaña dijo unas cosas y apenas nombró a su ministro de Hacienda, el ministro lo bajó el bus y dijo, no, venga, es que este país vive el petróleo, necesita la plata, eso no lo podemos desmontar. Y así otros temas por el estilo. Por ejemplo, cuando dijo que vea que se envasar Ituango, cosas por el estilo. Pero bueno. De acuerdo, Víctor. Muchas gracias por tu comentario, muy interesante y muy oportuno también. Compañeros y a todos ustedes, amigos, yo les agradezco mucho
que han estado con nosotros en este conversatorio. Espero que les haya gustado, que les haya aportado elementos y sobre todo yo le decía mucho a las compañeras que me ayudaron en la construcción de la misma que la idea no es transmitirles angustia, todo lo contrario. Estamos en situación de dificultades, pero uno de las dificultades tiene que afrontarlas sonriendo y echando para adelante y viendo cómo apoya las soluciones. Un abrazo a todos, mil gracias por su participación. Los invitamos desde ya a la siguiente reunión, al siguiente conversatorio. Vamos a mandarles este resultado de lo que estamos presentando acá. Y entonces, de nuevo decirles, la asociación se manifiesta muy complacida. Somos la voz de los trabajadores y somos de verdad una voz para el bienestar. Un abrazo y nos vemos próximamente. Y cuenten pues con nosotros cuando nos necesiten. Estamos aquí para respaldarlos, para ayudarles en materia económica, en materia laboral, etc. María Eugenia, hasta luego. Muchas gracias. A Paula. Muchas gracias a todos. Hernán, Buenas tardes. Víctor, muchas Hasta gracias. luego, gracias. Paula, Mariluz, Juan Camilo, José Iván, hombre, muchas gracias a toda la gente con fama. Excelentes. A usted, hombre, Rodrigo, muchas compañeros. gracias. Y lo que necesite, recuerde que ahí tenemos una reunión usted y yo pendiente. Sí, señor. Para que Cuando abordemos. quiera. Sí. Claro. Muy interesante. Y ya tengo respuestas sobre eso también. Por lo menos Listo, muchas opinión. gracias, Rodrigo. Estos días nos conectamos. Vale, de acuerdo.